Ahora vamos a dar entrada a la doctora Cazapal. Cristiana Cazapal es profesora del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo, es licenciada de veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela y también realizó un máster en investigación en medicina y sanidad animal, así como su doctorado en el área de sanidad animal. Bueno, he decidido incidir especialmente en la parte de los dípteros porque quizás son aquellos que estamos menos acostumbrados a poder controlar, mientras que las garrapatas están únicamente una garrapata, digamos así, podría afectar a 3 hospedadores como mucho. En el caso de las transmisiones por garrapatas se habla mucho, se está hablando de dermacentos reticulatus, ¿vale? Está mucho más asociada al invierno que al verano, entonces un poco voy a incidiros en esta parte. Realmente, en cuanto a dípteros, ya creo que todos tenemos bastante claros que va a ser un insecto, ¿vale? Con 2 pares de alas, uno del cual lo vemos perfectamente desarrollado y otro atrofiado, que lo que va a hacer es un poco darles equilibrio en el vuelo. Como vector entendemos un organismo, generalmente artrópodos, ¿vale? Pueden ser garrapatas, mosquitos, moscas, que puede transportar y transmitir distintos patógenos, muchos de ellos bastante perjudiciales, pues para hospedadores principalmente animales, en lo que nos atiende a nosotros, aunque no solo, están bastante conectados también con salud pública. Las enfermedades existen bastantes. En nuestro país preocupa la lengua azul, especialmente la enfermedad hemorrágica epizootica, pero no podemos olvidar también de otras menos vistosas, a lo mejor, que de momento al norte aún no han llegado en su plenitud, pero que en breves las tendremos aquí. En cuanto a los vectores, hay que definir muy bien, como comentó ya el doctor Cristian, 2 tipos de vectores. Los vectores biológicos, los cuales son imprescindibles para el patógeno, para que ese patógeno pueda desarrollarse dentro de ese vector y ser así capaz de transmitirse a otros animales. Cuando es obligatorio, se requiere ese paso por el vector, estamos hablando de un vector biológico, en que hay un desarrollo de ese patógeno dentro del vector. El otro tipo de vector, y este nos atiende bastante más a la dermatosis nodular, por lo menos de momento, ¿vale? Serían los vectores mecánicos. En los vectores mecánicos no tiene que darse ningún tipo de desarrollo del patógeno, sino únicamente sirven de transporte entre un animal y otro. Y aquí, precisamente en esto, es donde entramos un poco en una clasificación muy básica de los dípteros hematófagos. Los hematófagos requieren su alimentación de sangre para poder desarrollar los huevos y hacer sus puestas, con lo cual son obligatoriamente parásitos en esa fase, por lo que necesitan ingerir sangre. En ese momento, en la sangre que transportan y que les quedan en sus aparatos bucales, que pueden, al ir a alimentarse sobre otro animal que no estaba infectado, pues transmitiéndole así la enfermedad. Existen 2 grandes grupos de dípteros, ¿vale? Nematocera y braquicera. A grandes rasgos, el nematocera nos incluye los culícidos, que son los verdaderos mosquitos. Estarían incluidos también los flebotomos, los culicoides y también los sinúlidos o las moscas negras. Están mal llamadas moscas porque realmente pertenecen al suborden Nematocera. En cuanto a braquicera, en este caso la división es mucho más complicada, pero la he intentado simplificar realmente en 2 grandes grupos, ¿vale? La familia Tabanidae, de tábanos, y las moscas, que existen diversas familias. Aquí tendríamos todos los dípteros hematófagos y, por lo tanto, aquellos que pueden suponer mayor o menor riesgo en esta transmisión de enfermedades. Los mosquitos, os voy a dar unas nociones muy básicas, ya que la biología es muy importante de cara al control.
Si yo quiero limitar algún tipo de vector en mis pastos, en mis instalaciones, lo que voy a necesitar es saber cómo se desarrolla, cuál es el ciclo de ese vector y poder cortarlo de varias maneras. Los mosquitos son unos insectos de pequeño tamaño, se distinguen bastante de los demás por la probóscide, ¿vale? Que es esa especie de trompa que tienen y que introducen en el hospedador. Siempre tienen una fase terrestre, que sería la de los adultos, que son los hematófagos, mientras que todas las fases inmaduras son estrictamente acuáticas. Si no hay agua estancada en los alrededores, no vamos a tener o vamos a tener una población de mosquitos bastante reducida o incluso inexistente. En este caso son vectores biológicos de distintos virus, incluso virus, parásitos, bacterias, ¿vale? Pues hay virus del Nilo Oeste y la virofilariosis, pero como vectores mecánicos pueden transmitir distintos patógenos. Se ha identificado ya en mosquitos, especialmente en cules, Quinques fasciatus. Cules, digamos, es el género más común en la península. En ese caso, lo que tenemos es que en una de las especies de cules se ha detectado el virus de la dermatosis nodular contagiosa. En este caso, todas las fases larvarias van a estar en agua estancada. No necesitan tener un lago, una piscina, os puse ahí un bidón que había en una granja que estuvimos, ¿vale? Se acumula el agua de la lluvia, no se hace ningún control, pues esa es la zona perfecta para la cría de los mosquitos. Los simúlidos. Los simúlidos, en este caso, son mal llamados moscas negras, son también de pequeño tamaño. Sus fases inmaduras, todas las larvas, las pupas, son también estrictamente acuáticas, pero en este caso necesitan agua corriente. En este caso tiene que haber un riachuelo, algún rego, algo que tenga agua corriente. En agua estancada no se desarrollarían. Son vectores mecánicos, son vectores biológicos de enfermedades que no tenemos en Europa, ya ni lo mencioné, pero sí que son vector mecánico de distintos virus y bacterias. El problema de estas moscas es que son bastante incómodas, son bastante agresivas y tienen una importante actividad hematófaga. Necesitan realmente ingerir, alimentarse varias veces para ingerir la cantidad de sangre normal. Esto lo hacen cada vez que tienen que depositar huevos. En este caso son muy insistentes con el hospedador y sí que su mordedura, más que picadura, es bastante importante. En áreas rurales están muy asociadas a zonas cerca de ríos, de regatos, riachuelos, pero también con prácticas inadecuadas, especialmente en la gestión del estiércol y purines, que digamos es el punto negro de la presencia de dípteros tanto en ganaderías extensivas como semiextensivas. En las intensivas es otro problema, aunque normalmente ahí es un poco, la gestión está ahora mismo más controlada a nivel legal, con lo cual nos facilitó un poco el trabajo. Los siguientes serían, si me cambia, ahí. Los culicoides, ¿vale? Culicoides o jejenes, que pertenecen a la familia Keratopogonidae. Y si decimos que los mosquitos son pequeñitos, un culicoide es bastante más pequeñito que un mosquito. Esto es importante a la hora de la colocación de dispositivos, ya lo veremos más adelante, porque no es lo mismo impedir la entrada a un mosquito o a una mosca o a un simúlido que impedirle la entrada a un culicoide. A diferencia de los dos anteriores que dije, este pequeño insecto no necesita agua estancada ni agua corriente, sino que sus fases larvarias son semiacuáticas, o sea, necesitan una alta humedad, pero no que estén anegadas esas zonas.
¿Esto por qué? Porque necesitan materia orgánica para alimentarse y realmente, para que imaginéis toda esa agüilla, esa humedad que hay alrededor de las heces, alrededor del estiércol que se acumula, que son pequeñas cantidades, sería la zona ideal de cría de estos dípteros. Son vectores biológicos muy importantes de lengua azul y enfermedad hemorrágica epizootica, pero también de otras enfermedades que afectan a équidos e incluso a otro tipo de animales y a humanos. En el caso de la dermatitis alérgica es porque pueden producir infecciones o, digamos, perdón, inflamaciones, reacciones inflamatorias en los animales. Es muy común, especialmente en équidos, ¿vale? Esa dermatitis alérgica que es muy estacional. Como vectores mecánicos, pues comentó el doctor Cristian en la charla anterior que efectivamente aún no se conoce totalmente cuáles pueden ser los vectores mecánicos o la importancia de cada uno de estos. Hay algunos que se conocen ya muy bien, como voy a comentar delante, y el papel de los pulicoides está aún, digamos, en entredicho. Cuando no se sabe, yo siempre recomiendo, cuando no hay una seguridad, a tomar precauciones, porque luego si resulta que es negativo, que no es capaz, pues tenemos un trabajo hecho frente a otro tipo de patógenos, y en el caso de que venga la ciencia a elucidarnos y decir que sí que son unos vectores importantes, pues ya habremos tomado medidas frente a ellos. Pasamos al orden Brachypera. En lugar de Brachypera tenemos la familia Tabanidae. Los tábanos son bastante conocidos, aquí ya estamos hablando de un tamaño importante, entre los 5 y 25 milímetros. Y luego tenemos un problema, que es que estos dípteros son capaces de volar a grandes velocidades, ¿vale? Si buscamos realmente podemos encontrar que hay autores que dicen sobre 20 kilómetros hora, pero incluso hay citas de 60 kilómetros por hora. Son muy activos y en este caso hay un problema, que son que las hembras son autógenas. Hay especies que las hembras son autógenas. ¿Qué significa eso? Que no necesitan realizar una primera alimentación de sangre para depositar sus primeros huevos. ¿Qué implicación tiene esto? Pues tiene la implicación de que no depende de los hospedadores exclusivamente este ciclo y puede llegar a desarrollarse incluso sin la presencia de animales. Una vez que han tenido esa primera puesta sin sangre, ahí sí que empiezan a necesitar, a requerir esa alimentación, ¿vale? Ese repasto sanguíneo. En este caso tienen unos ciclos muy variables, no es que esté demasiado estudiado, pero sí se saben que estos huevos pueden estar tanto en medio acuático como semiacuático. Eso nos, otra vez más, nos impide un poco el control o nos dificulta mayormente el control de estos vectores. Como interés sanitario, pues bueno, aparte de las picaduras tan dolorosas, están preparados para poder alimentarse sobre vacas y caballos que tienen una piel bastante gruesa, con lo cual si alguno de vosotros ha recibido una picadura de tabano sabe que realmente es bastante doloroso. El problema es que estos bichos no pican, sino que lo que hacen es cerrar en busca de, o sea, hasta alcanzar vasos sanguíneos, digamos, capilares sanguíneos, hacen que sangre mucho esa zona y de ahí succionan. Necesitan grandes cantidades de sangre. Pensad que a lo mejor entre medio mililitro y un mililitro de sangre en varios repastos. Y una de las características, y por eso son también vectores mecánicos tan importantes, es la gran cantidad de sangre que les queda en la zona, o sea, en su aparato bucal. Con lo cual, a la hora de alimentarse sobre otro hospedador, le va a conseguir inyectar durante esa alimentación mucha más cantidad de sangre que otro díptero. En este caso, son vectores biológicos también de la anemia infecciosa equina, ¿vale? Se conoce aquí como fiebre de los pantanos, pero también de otros arbovídeos, aunque su papel más importante sería como vector mecánico.
Veis ahí os he puesto realmente en carbunco, tularemia y anaplasmosis, y últimamente sí que se ha hablado bastante de su papel de vector mecánico en la dermatosis nodular contagiosa. También es de hábitos diurnos, ¿vale? Casi todos, un poco a excepción de los mosquitos que pueden tener hábitos más crepusculares, ¿vale? Y como os he dicho, es muy complicado el control porque no depende de animales domésticos. Por último, os voy a mencionar las moscas, ¿vale? Estarían en la familia, en el suborden Ciclorrapha, y tenemos dos grandes familias de interés sanitario. Existen otras, lo que pasa es que también podrían tener algún papel, sin embargo, no son hematófagas, ¿vale? No se alimentan de sangre, con lo cual sería únicamente el posarse. Hay una variedad enorme, es imposible ponerlo en una charla todas las moscas, entonces he decidido centrarme en esta. Del orden Musciridae tenemos Stomosis calcitrans, la famosa mosca de los establos. Esta mosca es quizás la que tiene un papel más importante o que se habla como vector mecánico en la dermatosis nodular contagiosa. Tiene unas picaduras muy dolorosas, son bastante similares a una mosca doméstica, sin embargo, tiene ese estilete que se puede apreciar en la imagen, si la veis, ¿vale? En esta zona, que es lo que clavaría a los animales para succionar. La mosca de los establos tiene un problema y es que su ciclo se lleva a cabo en el estiércol. El calor y la fermentación del estiércol le ayuda. Es verdad que tiene que ser un estiércol bastante húmedo, aunque no anegado. Entonces, todas las prácticas que se puedan llevar a cabo a nivel de ambiente tienen que estar dirigidas al control de esas fases larvarias y fases inmaduras en el estiércol. Tenemos también otra mosca, ¿vale? Que por lo mismo, por ser hematófaga, puede llegar a tener un papel en la dermatosis, que sería Hematodia irritans, o lo que se conoce como la mosca de los cuernos. Tiene una trompa larga y robusta también, sin embargo, suele tener preferencia por el ganado equino, aunque si no hay ganado equino, lo que va a hacer es alimentarse también sobre los bóvidos. Ambas lo mismo, son muy frecuentes en el estiércol, con lo cual siempre su manejo va a pasar por una correcta gestión del mismo. Nos quedaría la familia Hypobostidae de las moscas hematófagas, en que tenemos Hypobosca equina, lo mismo tanto se alimenta sobre bovinos como equinos, y tenemos también una Hypobosca, ¿vale? En este caso que sería específica de bovinos. Hypobosca vive sobre el hospedador todo el rato o su gran parte del tiempo, mientras que tanto Stomosis como Hematodia lo que hacen es ir al animal, al hospedador, únicamente cuando se alimentan. Eso va a suponer un desafío en el control y en el tratamiento de los animales, porque yo puedo garantizar un contacto mucho mayor si el vector vive todo el rato sobre el animal que si va únicamente de manera intermitente. Tanto las moscas de los establos, los cuernos, como la mosca borriquera pican bastante, ¿vale? La picadura es muy dolorosa por el tamaño del aparato bucal que va a insertarse sobre los animales. Y bueno, un poco estos yo creo que son aquellos dípteros más importantes a nivel de transmisión como vectores mecánicos, aunque hemos visto que muchos de ellos tienen también una componente de vector biológico. Y ahora viene la dificultad, ¿cómo vamos a controlar insectos que vuelan? ¿Vale? Pues aquí nunca va a funcionar aplicar medicamento y no realizar unas prácticas de manejo que vayan en un control integrado. Únicamente una gestión integrada que contemple medidas químicas, físicas e higiénicas nos van a proporcionar algún éxito en el control de estos dípteros.
es imposible erradicar los dípteros. Ya visteis que algunos de ellos no dependen tan siquiera de los animales, que pueden por sí solos iniciar puestas y únicamente después picar al animal. Esto significa que nunca me va a llegar ninguna, y esto me gustaría que quedara muy claro. No puedo aplicar un tratamiento si no voy a aplicar medidas higiénicas y medidas físicas. Ya veremos que las medidas físicas no van a poder todas ellas ser implementadas, porque va a depender mucho del sistema de manejo. No es lo mismo tener animales en intensivo que tenerlo en extensivo, o incluso a veces no es lo mismo estar en extensivo y no tener algún cubierto, o poder poner los animales a cubierto por disponer de algún tipo de instalación. Si hablamos de medidas higiénicas, tendrían que estar el objetivo, o vamos a decir, sí, el objetivo de la aplicación de estas medidas es poder reducir los puntos húmedos tanto de las instalaciones como en pastos cuando están. Esto nos va a ayudar a reducir las zonas de cría. No es lo mismo tener 1 millón de mosquitos picándome, 1 millón de moscas a los animales, que tener 100 moscas. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus que se inyecta a esos animales no es lo mismo, y es necesaria una cierta viremia para que el animal para que la infección se pueda desarrollar. Esto sería el primer punto crítico en las medidas higiénicas. La siguiente, hablamos de la correcta gestión tanto del estiércol como de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque, como os he explicado, tenemos dípteros que requieren agua constantemente y otros que únicamente necesitan esa humedad del estiércol. Entonces, todas las medidas que podamos aplicar van a reducir, aunque sea de pequeña manera, la población y la densidad de esos dípteros. En cuanto a las medidas físicas, son todas aquellas que van a impedir la entrada del díptero en la instalación, o bien el acercamiento del díptero a los propios animales. En este caso, como os dije, se suele aplicar mucho cuando puedo estabular animales, cuando los puedo tener a cubierto, y sería la aplicación la instalación de mosquiteras impregnadas de insecticida en ventanas y puertas. En ventanas principalmente, pero en las puertas podemos pensar, pero si están abiertas, si realmente no voy a impedir, tenemos que entrar, que salir. Sí, pero vuelvo a incidir en que si no me entra 1 millón de mosquitos y me entran 100, mis animales van a tener muchísimo menos riesgo que si no las coloco. En cuanto a las medidas químicas que vamos a ver, pues normalmente son aplicación de insecticidas, vamos a ver que en algunos casos también repelentes, y esto se va a poder hacer tanto en los animales como en el ambiente. Bueno, aquí llamar vuestra atención, pues eso, no es solo los puntos de agua estancada, que también, ¿vale? Que serían tanto el agua estancada como aguas corrientes, zonas boscosas. Es un poco contradictorio, porque las zonas boscosas y con árbol les dan sombra a los animales y algo de guarida, especialmente en la época de mayores temperaturas, pero a la vez también permiten el desarrollo de muchos de estos dípteros, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando leemos sobre este tema, lo que nos dicen es que es mucho mejor que estén lejos de zonas boscosas. Ya os digo, aquí en Galicia, por ejemplo, es imposible. ¿Vale? Casi toda la ganadería extensiva está rodeada de bosque, entonces es un poco controverso. Realmente yo siempre recomiendo controlar puntos de agua estancada, ¿vale? Si tengo que dejar bebederos a los animales, lo que voy a intentar hacer es renovar ese agua 2 o 3 veces al día, si puedo. Si son zonas muy lejos, pues poder poner, ir una vez al día por lo menos, o 2. Las larvas de mosquito pueden desarrollarse entre 1 a 5 días y luego aún tienen que pupar. Va a depender mucho de la temperatura externa, de las condiciones climáticas, lo que va a ocurrir con todos los dípteros, ¿vale? Son quizás el grupo de todos los vectores conocidos que más afectado estaría por las condiciones climáticas. Las garrapatas son capaces de
soportar un poco más los cambios de temperatura, ¿vale? Necesitan sí tener una humedad relativa un poco concreta, pero en el caso de dípteros ya no sabemos que por debajo de 10, 8 grados no vuelan, por encima de 33, 34 grados están paraditos en su sitio, ¿vale? Entonces hay una franja muy concreta que tenemos que tener en atención. Entonces eso, si tenéis bebederos, renovar el agua, porque si yo en 8 días no toco ese agua y simplemente las vacas beben y va rellenando automáticamente, se permite la cría, acaban por sobrevivir las crías de las larvas de mosquitos. Los simúlidos, al ser agua corriente, es bastante más complicado, ¿vale? Porque no podemos quitar regatos que muchas veces son lo que nos ayudan a tener un poco de agua a esos animales, pero bueno, intentar dentro de lo posible tenerlos un poco lo más alejados que pueden. Luego tenemos los tábanos. Los tábanos, como os he dicho, tanto pueden criar en agua corriente como en agua estancada. Entonces aquí las medidas van a ser quizás más complicadas, aunque también se puede evitar. Los tábanos siempre están muy cerca de las zonas donde van a ovopositar. En ese caso, pues sí que se puede tener en atención donde hay más o mayor concentración, ¿vale? Densidad, y poder a lo mejor aplicar ciertas medidas. El manejo de estiércol y purines va a afectar principalmente a las zonas de cría de culicoides, moscas y tábanos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Realizar limpiezas frecuentes, ¿vale? No permitir que ese estiércol esté allí mucho tiempo. Está fermentando, vamos a pensar que no hay problema ninguno, porque incluso para bacterias y virus esa fermentación es un requerimiento, ¿vale? En el caso de las moscas y especialmente de hipobosca y de estomosis, pues os digo que es un factor beneficioso para el díptero. Un compostaje rápido ayuda porque no permite a que desarrolle todo el ciclo, y luego pues intentar en la medida de lo posible evitar esa humedad excesiva. Hipobosca, por ejemplo, se puede alimentar de caballos. Sin embargo, cuando quiere poner sus huevos, suele buscar las heces del vacuno, ¿vale? Se requieren heces de vacuno. La siguiente tipo de medidas que podemos aplicar, ya os dije, en este caso son más en instalaciones, ¿vale? La colocación de mosquiteras. Las mosquiteras están muy bien, pero hay que tener cuidado, y aquí es cuando remito a lo que os dije al principio, con los culicoides, que ya me veo que me coló ahí una I. Los culicoides son muy pequeños, los hay desde 1 milímetro hasta 3, ¿vale? Entonces a veces incluso a simple vista son muy complicados de identificar o de visualizar, perdón. En este caso yo tengo que verificar que el tupido de la malla impida realmente la entrada de culicoides. ¿Por qué? Porque si yo compro una sola malla normal de mosquitos, lo normal es que entren y salgan los culicoides a sus anchas. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, colocar 2 mallas, una sobre otra, ya dificulta un poco porque raro es que se alinee perfectamente los agujeros de uno con otro. Pero si se pueden utilizar, cuanto más tupida, mejor. A mayores, ¿qué puedo hacer? Puedo poner, impregnar de insecticida esas mallas. Insecticidas, hay quien use también repelente, yo creo que el insecticida aquí va a funcionar mejor, y esto lo que va a evitar es ya siquiera que intenten acercarse. Esto en cuanto a impedir entrada de dípteros dentro de las instalaciones. A la hora de combatir o capturar los que ya han entrado, ¿vale? Pues tenemos distintas opciones. En un caso más de granjas, ¿vale? Se pueden utilizar las trampas para las capturas, las comerciales, las venden en bastantes sitios. Suele haber 2 mecanismos, la eléctrica funciona muy bien porque se acercan y el problema se acabó ya allí. En el caso de las que venden de manera comercial, suelen hacer un efecto succión. Estas lo que van a hacer es que cuando se acerque la mosca, y se acerca porque va a haber algún atrayente, ¿vale? Algún tipo de CO2 o de feromonas,
habiendo ese atrayente se acercan y hay un ventilador que lo que hace es succionarlas hacia adentro hay como un, digamos, entonces tiene un reservorio dentro, entonces al entrar allí y precisamente porque funciona ese ventilador no son capaces de abandonar la caja de recogido. Se pueden combinar también entre ellas y yo creo que a nivel de granja funcionan bastante bien. Es una de las maneras en que puedo reducir de manera rápida y fácil, con menos trabajo de mi parte, esa población de dípteros. A nivel profesional, porque claro, también es muy importante poder identificar estas especies, saber qué tipo de dípteros hay, qué no hay, para un poco poder establecer las estrategias, ¿vale? Pues serían trampas ya profesionales, que están pensadas para capturar los dípteros, poder guardarlos y conservarlos para su posterior identificación. Se pueden colgar, se pueden poner en el suelo. Tanto la CDC, que es la primera imagen que veis, ¿vale? Esta sería una trampa CDC, tiene una luz debajo del capuchón y tiene este cesto de recogida. El funcionamiento es el mismo que la succión anterior. Tiene un pequeño ventilador al lado de la luz, los dípteros van hacia la luz y son succionados hacia el interior. Como no tienen una resistencia muy grande, no son capaces de romper una resistencia muy grande, son incapaces de salir. La abeja sentinel, ¿vale? Esta funciona también muy bien para moscas, suelen volar un poco más bajo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Se conecta la electricidad y lo que hace es que empieza a funcionar un ventilador en esta pequeña entrada negra, ¿vale? Y todo esto sería el reservorio. Por último, hay unas que utilizan bastante en zonas tropicales muy, muy problemáticas. Yo aquí en España he leído sobre su uso, pero la verdad no he visto nunca. Sería la trampa tipo malés, que sería una especie de tienda de campaña bastante grande con dos colores. Esta dicen que funciona muy bien para tábanos. ¿Por qué? Porque los tábanos tienen la capacidad de poder ver, digamos, el volumen que ocupa. Entonces suelen dirigirse a cosas grandes, voluminosas, ¿vale? Entonces, en este caso es una trampa que funciona muy bien para atraerlos. Estas diferencias de colores también lo ayudan. Son los dípteros, normalmente hay distintos estímulos que los pueden atraer. Uno de ellos es el CO2 de la respiración, pero también los pueden atraer otro tipo de feromonas, algunos colores, ¿vale? Depende bastante de la especie y el tipo. Y entramos finalmente en las medidas de control químico. Quizás son las que conozcamos de manera más fácil, las que nos parecen más útiles utilizar, pero aquellas que no sirven para mucho si yo no aplico las dos anteriores. En este caso va a depender mucho la elección del principio activo, tanto insecticida como repelente, de las prácticas de cría y del tipo de régimen de producción que tenga. Puedo utilizarlo tanto sobre animal, los tengo disponibles para utilizar sobre animales, como sobre el ambiente. En el ambiente hay que tener bastante cuidado, ya hablaremos ahora de eso, pero uno de los mayores problemas en la utilización, y por eso se ha limitado bastante el uso de este tipo de fármacos, eso de insecticidas, precisamente por la contaminación ambiental que generan, tanto por los residuos de desecho, por echarlos directamente en el pasto o en las instalaciones, ¿vale? Por escorrentías y filtraciones que puede, así como por los productos de metabolismo, una vez aplicados a los animales, que puedan contaminar posteriormente, saliendo en orina o heces. Pueden tener efectos tóxicos, ecotóxicos bastante importantes, con lo cual hay que valorar bastante y no abusar de estos productos. Tienen un inconveniente, es que tienen muy poca acción residual la mayoría. Puede variar entre 10, 15 días y 30, eso ya lo dirá el prospecto, pero mucho más allá de 30 días yo creo que no hay, o yo no tengo conocimiento de ningún fármaco que vaya más allá de 30 días, con lo cual requiere
durante esos meses en que tenemos bastante densidad de dípteros, una aplicación continua. No me llega con dar y no voy a estar 3 meses esperando, sino que muchas veces cada 15 días tendría que renovar. Como os he dicho antes también, en este caso no es lo mismo una hematobia que vive sobre el animal todo el rato, una vez que emerge el adulto, busca ya al animal y va planeando por todo el cuerpo del animal, pero nunca sale. Yo si voy a usar un tratamiento sobre un animal me va a ser muchísimo más efectivo sobre hematobias que sobre aquellos dípteros que viven de manera muy corta, digamos, sobre el animal, que únicamente se acercan para alimentarse y vuelven a su descanso. En este caso estaríamos hablando de Stomosis calcitrans, culicoides, culícidos y también los tábanos. ¿Vale? Hay que pensar en ese pequeño detalle. ¿Qué existe para este tipo de tratamientos? Bueno, en primer lugar, quizás los más conocidos, los organofosforados y carbamatos, ¿vale? Yo os he dejado aquí unos cuantos, no he tenido en atención si la aptitud de los animales, ¿vale? Por ejemplo, en ganado vacuno lechero, prácticamente ninguno se podría utilizar, aunque siempre hay que leer el prospecto, ¿vale? Antes, eso ya no hace falta que os insista. Va a haber distintas formulaciones y de los organofosforados, ¿vale? Y son especialmente eficaces frente a moscas, tanto a adultos como a larvas. En el caso de los culicoides y mosquitos hay alguno que puede ser, veis ahí el diclorbos, ¿vale? En spray, que lo que sí, la eficacia que yo he visto descrita no es la misma para moscas como para los culicoides y mosquitos. Tiene bastantes limitaciones el uso. No va a haber ningún fármaco que sea la panacea, ¿vale? Muchas veces incluso hay que combinar. En este caso hay que tener cuidado porque puede tener o tiene bastante toxicidad para humanos y animales, normalmente con afecciones del sistema nervioso, y mucho ojo al utilizarlo en razas sensibles, porque hay razas sensibles a los organofosforados. Os dejé ahí, yo creo que la más común aquí en España tal vez sea la charolés, pero bueno, Occidental y Brahman también tienen esa sensibilidad. Hay un antídoto para los organofosforados, hay incluso más de uno, el más común es la atropina, que suele ser el que tengamos más a mano, y como os comenté, está bastante limitado su uso y disponibilidad precisamente por el tema medioambiental, por esa contaminación. No se deben utilizar combinados con otros fármacos que inhiban la colinesterasa, es un poco lo que trata este fármaco, y mucho ojo al tratar animales jóvenes, porque son especialmente sensibles. El siguiente grupo, quizás los más conocidos, ¿vale? Las piretrinas y piretroides, también disponen de distintas formulaciones tópicas, incluso hay algún formato crotal, ¿vale? Que lo que va haciendo es una liberación prolongada, y también están disponibles para poder utilizarlos en las instalaciones. En este caso funcionan muy bien para moscas, tanto mordedoras como aquellas moscas que no son hematógenas. El problema de las piretrinas, quizás uno de los mayores, que en todos estos fármacos hay, pero quizás en este grupo sea también bastante reportado por otros investigadores, serían las resistencias. De todo, debido a lo que os dije, que estaban muy limitadas los organofosforados, realmente ha aumentado la utilización de piretrinas, y quizás eso haya favorecido ese aumento de resistencia. Tenemos piretrinas, que serían las naturales, son sustancias naturales derivadas del crisantemo, y los piretroides sintéticos. Hay que tener cuidado porque se absorben muy rápido, son moléculas lipofílicas, con lo cual tienen una rápida absorción, distribución y excreción. Producen una muerte rápida en cuanto están en contacto con ese díptero,
pero son muy inestables ambientalmente, por lo que su efecto residual es prácticamente inexistente. El formato más frecuente es en aerosoles, que son bastante rápidos de actuación, ¿vale? Lo que decimos, actúa muy bien, muy rápido, pero no dura. Y también son muy utilizados para la desinfección en instalación. La diferencia entre piretrinas y piretroides es que el piretroide es mucho más estable porque son moléculas sintéticas, con lo cual me va a permitir tener una mayor actividad residual. Las piretrinas y piretroides sí se pueden combinar muy bien, ¿vale? Con todos los demás y son muy seguros en mamíferos y pájaros. Eso es una cosa muy buena. Sin embargo, son muy tóxicos para peces e invertebrados acuáticos, con lo cual tengo que tener mucho cuidado en usarla, especialmente en animales que estén en extensivo, por el tema del ecosistema del suelo, ¿vale? Porque lo que puedo hacer es desequilibrar y matar microorganismos e insectos que sean beneficiosos para la degradación de las heces o bien para el ecosistema. Tenemos también las lactonas macrocíclicas, ¿vale? Aunque veis ahí que únicamente os puse, realmente tienen alguna eficacia frente a hematobia, la mosca de los cuernos, y también todos estos fármacos tienen bastante formulaciones, ¿vale? Tanto tópicas como crotales, inyecciones. En este caso se pueden dar tanto subcutáneas como intramusculares e incluso vía oral. La vía oral no se recomienda mucho para bovinos por el tema de toda la digestión ruminal y que puede alterar esos fármacos y reducir también la absorción. Además, las lactonas macrocíclicas de esa actividad frente a ectoparásitos, tiene también una actividad indectocida, que muchas veces, como sabéis, son también para endoparásitos, con lo cual a veces puede ser una buena opción dependiendo de si necesito o no desparasitar a mis animales. En este caso, la opción que tenemos es beneficiosa porque a nivel de almacenamiento en el organismo y ese efecto prolongado, porque son muy lipofílicas. Entonces, se absorben y quedan almacenadas en tejido adiposo, con lo cual su metabolización y excreción va a ser mucho más lenta, permitiendo un efecto un poco más alargado en el tiempo. Al revés que los demás fármacos, se elimina mayoritariamente en heces, ¿vale? Con lo cual, lo mismo, voy a poder tener algún problema de toxicidad en el suelo. Nunca hay un fármaco 100% seguro, ¿no? Ya decía Paracelso que la diferencia entre la dosis y el veneno y el fármaco es la dosis. Aquí pasa un poco lo mismo, hay que valorar mucho el terreno donde estamos, el estado del terreno, para también poder decidir un poco si es útil utilizar ciertos fármacos o no. De manera reciente, ¿vale? Se han instaurado unos reguladores del crecimiento de insectos, que realmente son unas sustancias que lo que van es afectar, hay distintos tipos, y lo que van a hacer es evitar, no van a matar a ese adulto, pero sí que toda la descendencia de ese adulto va a tener un problema para desarrollarse, ¿vale? Hay unos que lo que hacen es inhibir la síntesis de quitina, y otros van a ser análogos de una hormona juvenil que requieren estas larvas para poder eclosionar. Entonces, tanto de una manera como otra, lo que voy a hacer, a lo mejor puedo combinarlo con un fármaco. En este caso, por ejemplo, se pueden combinar con, por ejemplo, un piretroide, un spray, que es de acción muy rápida sobre los adultos, mientras que para las fases juveniles podría aplicar los factores reguladores de insectos. Tiene una buena opción, buena siempre valorándolo, ¿vale? Que es que se puede dar vía alimentaria. Si se da vía alimentaria y salen las heces, al igual que salían las lactonas macrocíclicas cuando son eliminadas, va a tener efectos sobre las larvas de las moscas que os he comentado que se desarrollaban en el estiércol. En este caso,
tanto estomosis calcitrans como hematoria. Además de los insecticidas, hay también algunos que además de insecticidas tienen efecto de repelente o bien que solo tienen efecto de repelente. Los más utilizados vienen ya en formulaciones comerciales y serían el butóxido de piperonilo y el MGK 264. También se suelen asociar a las piretrinas, lo que os decía, la piretrina me da en efecto insecticida, mientras que el butóxido de piperonilo va a hacer el efecto repelente. Además de estos compuestos farmacológicos, estos principios activos, también últimamente se están aplicando muchísimo compuestos naturales. Hay varios, ¿vale? Veis que incluso hay alguna piretrina también, la citronela, el butoxipolipropilenglicol, también se usa, bueno, un montón de ellos. Os puse ahí quizás los que más fácilmente podéis encontrar en el mercado y sobre la eficacia hay bastante controversia, aunque se están utilizando bastante, especialmente por las limitaciones que hay a los pesticidas convencionales. Por eso os digo, lo ideal es siempre poder combinar bastantes métodos distintos para conseguir un resultado óptimo. En el caso de los compuestos naturales se pusieron muy de moda en caballos, especialmente por lo que os comenté aquí en Galicia, yo no sé por ahí, pero aquí en Galicia hay bastante problema con la alergia a la picadura de los pulicoides en equino en verano. Entonces, pues muchos de esos, incluso en hípicas, muchos propietarios individuales, pues lo que hace es tener ciertos productos naturales que no desechando la utilización del otro me permiten pues agregar algo más a esta lucha. También nos permite el control ambiental de los insectos porque todos estos pueden ser aplicados en instalaciones. Otra vez, no hay una solución, hay la combinación de varios métodos de control químico para poder realmente hacer frente a estos fármacos. Os voy a hablar muy rápidamente de dos medidas que están poniéndose cada vez más de moda, ¿vale? Serían el control biológico, que se puede realizar por depredadores naturales. A veces no es tan bueno matar esos murciélagos, esos pájaros, incluso avispas. Las avispas son el orden Hymenoptera, es uno de los mayores enemigos de las moscas, por ejemplo, porque los mosquitos sí tienen, o estos de menor tamaño, sí tienen bastantes predadores naturales, sin embargo, lo que son las moscas no es tan fácil. Entonces, bueno, pues estas poblaciones son importantes, esa diversidad del ecosistema son muy importantes, ¿vale? En el caso de las larvas acuáticas, cualquier anfibio acuático, incluso se han hecho experimentos en zonas donde hay zonas tropicales con muchos problemas con mosquitos, de poner ciertos peces en zonas de agua estancada, ¿vale? Porque realmente se acumula mucho en épocas de lluvia y un poco para poder reducir esa carga de dípteros que son estrictamente acuáticos. En este caso serían los mosquitos. Luego también se ha utilizado un bacillus que infecta a mosquitos también, ¿vale? Y este bacillus lo que hace es, pues realmente se vehicula de tal manera, digamos que infectamos a los dípteros. Y esto también se utiliza con distintos tipos de dípteros, ¿vale? Incluso se han probado también en otro tipo de vectores. Por último, tenéis Wolbachia, que es también una bacteria específica de mosquitos y otros insectos, que lo que hace esta bacteria es esterilizar a los, o sea, digamos que las hembras que depositan huevos y están fecundadas por machos con Wolbachia no son capaces esos huevos nunca de eliminar. Es un poco futurista esto, pero estamos asistiendo a un cambio climático muy importante. Zonas que ahora son tropicales y que tienen enfermedades y vectores que no existen, van a desplazarse hacia las zonas que a día de hoy aún son más frescas, que son las previsiones un poco que hay, ¿vale?
Finalmente, el control genético que se puede hacer se hace en zonas donde, muy endémicas para ciertas especies. Aquí os puse un caso de mosquitos, pero también se ha aplicado para culicoides en ciertas zonas de África, que sería o bien mediante un cebo o bien ya producidos en laboratorio, mosquitos machos estériles, que lo que van a hacer es, al fecundar a la hembra, no van a ser capaces de tener descendencia. Esto sería un poco ya la parte futurista, digamos, las últimas tendencias o las novedades, siempre en búsqueda de poder reducir la utilización de pesticidas, insecticidas y otros principios activos que puedan ser contaminantes. A modo de conclusión, si es que ya no me he llevado mucho tiempo, pues deciros que únicamente un control integrado de un conjunto de prácticas de manejo nos van a permitir controlar o prevenir la entrada o las grandes densidades de estos vectores. Los 3 puntos, sin duda, que siempre hay que cumplir sería el control de zonas de cría, ¿vale? Adecuándonos a la biología de cada uno y sabiendo cuál nos da el problema o cuáles en nuestra zona. El control ambiental, siempre que posible, colocación de mosquiteras, capturas de dípteros con trampas, ¿vale? Si tengo muchos, si no tengo una trampa, difícilmente voy a poder reducir dentro, y la aplicación de insecticidas. Finalmente, la prevención en animales, que tanto la aplicación de repelentes, que va a impedir un poco el acercamiento de esos dípteros que están de manera temporal sobre el vector, sobre el animal, así como la aplicación de insecticidas, teniendo en cuenta pues todos los periodos de supresión, la sensibilidad y la ley del medicamento.